La desintegración de la familia es la causa principal de los males sociales que nos aquejan. La delincuencia, la droga, la violencia, reconocen su origen en el marco familiar. Orientar, asesorar a las familias que deseen rescatar, restaurar y fortalecer los lazos familiares es el propósito para que escuches Familias Poderosas. Sean bienvenidos al programa Familias Poderosas. Este día tan hermoso que estamos viviendo la oportunidad de glorificar a Dios con nuestras vidas, de ver un nuevo día y que ahora pues está llegando a su término en esta noche. Y los saludamos desde aquí, desde Oaxaca, México, en su estación favorita, Easy Vida Radio TV, la señal para tu vida. Amigos, es una alegría estar con ustedes y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 24 y en sus versículos 46 y 47. El Evangelio de San Lucas, capítulo 47 y en sus capítulo 24, y en sus versículos 46 y 47. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amigos, el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de este tema tan hermoso que es lo que es la doctrina y yugo de nuestro Señor Jesucristo, parte 2. Y estábamos anteriormente viendo que tú puedes encontrar el mensaje de la palabra de Dios, tu llamado, y cómo Dios te enseña lo que Él quiere para contigo. No necesitas tener que ir primero a un colegio o a una escuela de teología. Es muy necesario para el crecimiento, pero no necesitas ir tan rápido. Y si tú lees de corazón y oras y le pides al Señor, al Espíritu Santo que te ayude a entender las escrituras, Él lo hará. Muchas veces pensamos que tenemos que leer en un solo instante toda la Biblia para poder entender la voluntad de Dios. Pero la Biblia está diseñada a que tú encuentres la voluntad de Dios en cada versículo, en cada letra, en cada coma, en cada tilde. Está diseñada para que tú encuentres ahí a Cristo en cualquier parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre te enseña en cada parte de la Biblia su voluntad y también tu llamado y a lo que Él te dio en cuanto a los dones espirituales para tú poder trabajar en el cuerpo de Cristo, en la obra del Señor, y tú puedas ahora sí caminar con Él en santidad, en poder y de gloria en gloria. Fíjense que estábamos viendo que en el programa anterior estudiamos lo que es Lucas 22 y 23. Y ahí vimos que Dios nos enseña su doctrina y su yugo. Y habíamos platicado que la doctrina y sobre todo el yugo es el tipo de enseñanza, es el maestro. Cuando estás tú en Israel y de repente llega alguien de ahí y te pregunta ¿cuál es tu yugo? Es cuando te preguntan quién es tu maestro.
Y tú tienes que responder, es Cristo Jesús. Ese es mi yugo, Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo que en el Lucas capítulo 23 y 22 y 23, vimos una enseñanza para que nosotros entendamos lo que Dios quiere. En esos capítulos 22 y 23 vimos que Dios quiere, para empezar, que hagamos un pacto nuevo, el pacto nuevo con Él. En segundo lugar, que sirvamos. Y en tercer lugar, el sacrificio. Es pacto, servicio y sacrificio. Y ahí vimos esos 3 puntos en el cual nosotros debemos entender, y para poder empezar a caminar con Cristo, y ahí Él nos enseña. Es una manera también, esa enseñanza, de cómo debes tomar tu cruz y seguirle. Ahí te explica el significado de cómo tomar tu cruz y seguirle. Porque muchas veces preguntamos, ¿qué significa eso? Cuando Dios nos dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Y eso es precisamente esos 3 puntos que vimos en el Evangelio de San Lucas 23, 22 y 23 la vez pasada, que vimos el pacto, el servicio y el sacrificio. Y el día de hoy vamos a seguir con Lucas, y en el capítulo 24 vamos a ver otra enseñanza, otra doctrina de Cristo. Y vamos a ver que Cristo Jesús en este capítulo nos va a enseñar que no hay problema para que tú llegues a entender la palabra de Dios. Para que tú sepas cuál es tu llamado, y para que tú sepas, ahora sí, con qué poder lo vas a hacer. Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿cómo puedo conocer a Cristo? ¿Y qué es lo que quiere Él de mí? ¿Cómo también podemos saber cuál es el llamado? ¿Cómo puedo entender también las Escrituras? Mucha gente dice, yo por más que leo la Biblia, no entiendo las Escrituras. Y también muchas veces te quedas admirando a los demás hermanos cuando ves que un hermano llega y está orando, intercediendo por una persona enferma, y llega a sanar. Y te quedas mirando, y de repente dices, ¿cómo yo quisiera poder hacer eso? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Y todos sabemos que es con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad que nos delegó nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Entonces, nos quedamos así deseando eso, pero en este capítulo 24, Dios nos enseña que eso es posible para ti y para mí. Que solamente nosotros tenemos que desearlo, anhelarlo, y también entrar en oración y ayunar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que, número 1, como dice su enseñanza, nos abra los ojos para reconocerle. Número 2, que nos abra el entendimiento para entender las Escrituras. Y número 3, que nos empodere con su precioso Espíritu Santo para lograr el propósito de Dios, que es la gran comisión que nos ha confiado. Vamos a ver ahora sí que en el Evangelio de San Lucas capítulo 24, pero vamos a ver desde el versículo 13 al 53. En el Evangelio de San Lucas capítulo 24, desde el 13 al 53. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiese las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Qué tremendo está esto, y qué manera de enseñar el Señor Jesús. Es algo que vemos 3 puntos, los que habíamos mencionado al principio en este capítulo, y claro, termina hasta el versículo 53. Pero en el versículo 24 vemos 3 puntos que nos enseña el Señor Jesús, que es necesario tomar en serio su relación con Él, que estar orando y pidiéndole al Señor también en ayuno y también la oración, de que nos abra los ojos para que reconozcamos a Él, que Él abra nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras y que nos empodere para poder realizar su voluntad, y nos empodera siempre Él a través de los dones que Él ya ha repartido. Entonces vemos que en este capítulo 24 tú puedes empezar a aprender la voluntad de Dios, que Dios está dispuesto a transformarte, a también cambiar tu vida y usarte a ti como un instrumento de poder y santidad. Todo esto es posible, y aquí nos enseña que nosotros debemos confiar en Él, porque Él es el que nos da todo eso. Cuando tú empieces a confiar en Él, tú vas a reconocer a Cristo inmediatamente en todas las partes que tú estés, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de tu vida, lo vas a reconocer. Pero también cuando tú empieces a escudriñar la palabra, Él ya te va a abrir el entendimiento y vas a ir entendiendo la palabra de una manera maravillosa. Y empiezas a entender la palabra y a conocer al Señor. También nos empodera cuando tú ya estás en tu primer amor. Tú quieres servirle y decir: pues yo quisiera ser como el hermano que ora y tiene ese don de sanidad. Pero Dios ya tiene el don para ti. Dios ya tiene reservado el don que Él quiere darte a ti. Solamente es desearlo, es orar y pedirle a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que haga esto, como estos 2 hombres que iban a Emaús. Y fíjense lo curioso, que cuando vemos esta historia de estos 2 hombres que iban caminando a Emaús, vemos que el significado de Emaús significa hombres despreciables. Emaús significa hombres despreciables. Y recordamos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 25 al 31, cuando él habla y dice que de lo vil y despreciado escogió él. De lo vil y despreciado escogió él para avergonzar al rico y al sabio. Pero fíjense, no es coincidencia. Él siempre, cuando habla, su palabra es perfecta. Se engrana en toda la Biblia de una manera perfecta. Y es por eso que no hay equivocación. No hay confusión, porque todo está engranado y armonizado de una manera perfecta. Él escogió a estos 2 hombres que era gente despreciable, porque eso significa Emaús, porque seguramente ahí en ese lugar había gente despreciable. Porque sabemos que antiguamente los nombres
se daban por lo que te conocían, por lo que eras. Y seguramente la gente que vivía en Emaús era porque conocían que eran gentes despreciables. Estos dos hombres también llegan a tener una segunda característica que identificaron, que cuando te habla Dios, arde tu corazón, arde tu corazón. Y es muy hermoso cuando sucede eso, porque Dios te puede hablar de mil maneras, a través de la Biblia cuando estás leyendo, a través de un siervo de Él como tu pastor, como tu hermano, como tu líder. De repente tú estás con un gran problema y llega el hermano o el pastor y te dice, esto quiere Dios de ti. Y tú te quedas sorprendido y dices, pues ¿cómo sabía que yo estoy pasando por esto? Y me trae la respuesta que yo tanto necesitaba. Y no es él, no es el pastor, no es el líder, es Dios mismo que te está dando la respuesta, porque sabemos todos que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y siempre el Espíritu Santo nos ha de recordar lo que debemos decir, lo que Dios quiere. Siempre el Espíritu Santo también va a interceder en nuestra oración con Dios Padre, sí, sobre todo cuando nos equivocamos y Él intercede y hace tu oración, mi oración, de una manera perfecta. También el Espíritu Santo nos va a estar guiando por dónde y cómo hacer las cosas. Es hermoso cuando tú llegas a recibir a Cristo Jesús, y el hecho de recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si aún no lo has recibido, eso va a suceder. Te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios, y maravillosamente vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, estos dos son el tipo de mucha gente que están el día de hoy en las iglesias, que permanecen todavía aún sin crecer, permanecen aún siendo religiosos, que piensan que por ir los domingos nomás a la iglesia ya cumplieron con Dios, que con dar el diezmo o la ofrenda ya cumplieron con Dios. Y no es así, y no es así. Es todos los días, desde que tú amaneces hasta que anochece y llegas a dormir. En cualquier momento sucede algo y tú debes estar dispuesto a tiempo y a destiempo para servirle a Dios. Muchas veces puede llegar amigos, hermanos, incluso desconocidos, que es lo que más le agrada a Dios, cuando a los desconocidos tú les ayudas, tú les apoyas. Como el buen samaritano, él no conocía al hombre que estaba herido, pero sin embargo él tuvo la conciencia y el corazón de detenerse y ver qué estaba pasando con él. Al ver la gravedad, él mismo lo vendó y lo curó y lo llevó a un lugar seguro para que no estuviera en la calle. Lo llevó a un mesón, y en ese mesón lo puso en un lugar cómodo, e incluso le pagó el mesón y dijo, atiéndelo, todo lo que necesites dale, yo te dejo este dinero, pero yo regresaré, y si algo más se ofreció, yo lo pagaré, no te preocupes. Entonces, lo estoy parafraseando, pero entonces es la manera que Dios quiere que tú ames a tu prójimo. Entonces vemos que el Señor no quiere que seamos religiosos. El Señor quiere que verdaderamente estemos trabajando todos los días. Todas las oportunidades que aparecen en nuestra vida debemos aprovecharlas. Porque si tú ves a un menesteroso y tú lo ignoras, es algo tremendo. Estás desperdiciando una bendición que te da Dios y la echas a la basura por ignorar eso. Y posiblemente endurecido tu corazón digas, se lo merece, o no se merece que le ayude, o alguien más va a venir y le va a ayudar, como lo que pasó
en la historia del buen samaritano. Entonces, Dios quiere que no tengas una relación de religioso, que nomás vayas ahí, te presentes y ya cumpliste. No, Dios quiere caminar contigo y conmigo a través de sus buenas obras, que fueron ya preparadas desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos ser precisamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Y ahí es la manera en que tú caminas con Dios. En Lucas 24, Él nos está enseñando que si tú tienes esa relación con Él y oras y le pides, Él va a abrir tus ojos para que tú puedas reconocerle verdaderamente, reconocer cómo es verdaderamente Cristo, no como el que pintan en otras religiones, de esas pinturas, de esas estatuas que no hablan, no oyen, ni siquiera respiran. Eso no es. Que verdaderamente reconozca quién es Cristo Jesús. Él abre tus ojos. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso en Lucas 24:31, ahí lo está diciendo. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vida. Te abre los ojos, te hace ver la realidad, cómo debes trabajar en la obra, no como tú quieres hacerlo. De eso no se trata. Se trata de que como quiere Cristo que tú lo hagas. Y el segundo punto, vemos que también Él abre el entendimiento para que tú empieces a conocerle más. No solamente reconocerle, sino conocerle también. Al estudiar y escudriñar las Escrituras, y te abre el entendimiento maravillosamente, que comprendes las Escrituras. Y vamos a ver Lucas 24 en su versículo 45. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Qué tremendo! Ahí tú vas entendiendo esos puntos doctrinales. ¿Qué quiere decir doctrina? Doctrina es la enseñanza que Cristo te quiere enseñar, valga la redundancia. Y también vemos que esto es muy, muy tremendo, porque miren, también Él quiere empoderarnos con su precioso Espíritu Santo. Por eso cuando Él ascendió, descendió la promesa, el Consolador. ¿Y qué quiere decir Consolador? El que no se trata de que nomás te consuela, sino también esa palabra significa que también te restaura. Y envía el Consolador, y es su precioso Espíritu Santo. Y es cuando Él nos da esos dones que en su soberanía y su voluntad decide dárnoslos. Y a todos nos dio, incluso a los rebeldes, les dio también dones, como dice en el libro de Salmos, que Él dio dones a todos ellos. Y vemos que con eso nos empodera. Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas 24, ahora en el versículo 49, y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y eso es el Espíritu Santo. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, ahí es cuando se empieza a cumplir la promesa hasta el día de hoy. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, ahí está también el inicio de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo el Señor
no solamente habla geográficamente que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, sino también, no solamente geográficamente, sino también en lo espiritual, en lo familiar, porque Jerusalén tipifica tu familia, tu esposa y tus hijos. Es tu Jerusalén donde tú debes empezar a evangelizar tu familia, a ser verdaderamente tu varón que eres padre de familia, verdaderamente ser cabeza de familia, cuando tú enseñas a tu familia de las escrituras de nuestro Padre. Por eso a los varones los nombró cabeza de familia, porque ellos deben ministrar la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos, y ser el que los guíe a través de la misma palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Evangelizarlos, llevarlos a los pies de Cristo, ministrarlos. Ese es su Jerusalén de nosotros. Y lo que corresponde ahora a Judea es nuestros vecinos, más bien dicho, nuestros demás familiares. Ese es el Judea. Y Samaria ya vienen siendo los vecinos y los confines de la tierra. Puede ser Japón, puede ser Argentina. Ya viene siendo eso, los confines de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, que tú empieces con tu familia, luego con tus familiares y luego con los vecinos, y así hasta donde te lleve Dios. Eso es lo que quiere Dios que hagas, pero sí lo vas a poder, porque ahí precisamente Dios te empodera con su precioso Espíritu Santo. Y en realidad tú y yo somos instrumentos solamente, y el trabajo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a moverte, a guiarte, y en su trabajo del Espíritu Santo convence de pecado a las personas. En el trabajo del Espíritu Santo intercede por nuestras oraciones para que sean correctas y perfectas y agradables delante de Dios. El Espíritu Santo es algo súper maravilloso, porque incluso en Romanos capítulo 8, el mismo Espíritu Santo te ayuda a destruir las obras de la carne, que son adulterio, que es lascivia, que es contiendas, etcétera, etcétera, que lo podemos ver que las obras de la carne son enemigos, es enemigo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ahí en Romanos capítulo 8, dice que Él nos ayuda a destruir las obras de la carne. Nos va quitando todo aquello que el viejo hombre tenía, y que deja de ser desde el momento que tú recibes a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Deja de ser ese viejo hombre para ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Y eso es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Nos va perfeccionando hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que al empoderarnos, nosotros ya vamos a tener la capacidad de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra, de hacer buenas obras, las que ya están predestinadas desde antes del fin del mundo, que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas y podamos cumplir entonces esas obras que diseñó Dios desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a dar la capacidad finalmente de lograr eso. Porque finalmente nosotros sabemos por certeza y convicción que separados de Dios nada podremos hacer. Separados de Dios no somos nadie. Eso es lo más hermoso. Y fíjense también cómo Dios también nos viene transformando, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos empodera. Pero aquí vamos a regresar a Lucas 24, y vamos a ir entonces, vamos a ver en Lucas 24.
Y vamos a ver en su versículo, estábamos en el 13 cuando empezamos, y en el versículo 30, vamos a ver lo que es la Santa Cena. O sea, es parte de la transformación. Porque mire, y dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Exactamente eso hace Dios con nosotros. Así como toma el pan, así es cuando te toma tal y como eres. Tal y como eres te toma. No hay requisito que digas, debo tener esas características para que entonces Dios me tome. No, te toma no precisamente para que sigas siendo igual. Sí te toma como estás, como eres, pero te toma para transformarte. Entonces, Él te toma como el pan. Y luego te bendice partiéndote. Te quebranta tu corazón el Señor para que llegues al arrepentimiento de todos tus pecados. Te reparte, te quebranta, te parte como al pan. Ya una vez bendecido y quebrantado, Él te reparte. ¿Por qué? Te reparte a todos. ¿Por qué? Porque tu don va a servir a muchos para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Te va a partir en pedazos para que tú estés allá sirviéndole a una persona, al rato le estés sirviendo a otra, al rato vayas a la iglesia y estés bendiciendo con tu don a otro hermano, al rato te dice tu pastor, tenemos que ir a Juchitán, al Camarón, y por allá vamos, y te anda repartiendo el Señor en todas partes, porque Él te está usando con el don que ya te asignó. Puede ser el don de sanidad, que tanto lo menciono, puede ser el don de sabiduría, puede ser muchos dones que Él te puede dar, y sobre todo, por lo general, los 5 grandes dones ministeriales. Pero Él te va a repartir para perfeccionar. Así como toma parte y comparte el Señor, así lo hace contigo, así como lo hizo con el pan en la Santa Cena. Y es hermoso esto, va más allá. Y esa es un proceso también de transformación, porque Él te toma, te parte y te comparte. Y vamos a ver ahora en Salmo 51, y vamos a ver que como David entendía todo esto. David era una persona conforme al corazón de Jehová, una persona en el cual había un gran corazón. Salmo 51 y en su versículo 9 al 13. Vamos a leerlo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está la transformación. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muy importante eso, que jamás nos quite su Santo Espíritu de nosotros. Por misericordia lo tenemos, porque no lo merecemos. Porque la paga de nuestros pecados es muerte, pero por la gracia de Dios envió a su Hijo para que nosotros no muramos y podamos ser redimidos de todos esos pecados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, por fe somos salvos, no por obras. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Qué tremendo está esto. Mire, cuando vemos esos caminantes a Emaús y vemos que les abrió los ojos como a usted y a mí lo puede hacer, si tú tienes fe, si tú anhelas eso, si tú empiezas a tener una constante relación con Dios, permanente, va a pasar lo que pasó con ellos. Les abre el entendimiento, los ojos, les abre el entendimiento y los empodera. Aquí David también pedía eso, esa transformación. Quería un corazón limpio, tener renovado un espíritu recto para ya no caer en ese pecado que tuvo con Betsabé, la esposa de Urías. Y también que no le quitara de él su Santo Espíritu. También decía que le volviera el gozo de la salvación, porque cómo entristece el corazón cuando alguien o nosotros cae en pecado y traiciona a uno a Dios pecando. Y él estaba triste porque le había fallado a Dios. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Sin embargo, su misericordia permanece. Esto no quiere decir que abusemos de su misericordia y que digamos, total, nos perdona si nos arrepentimos. No. Entonces, él estaba tan triste que él decía, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Porque me duele haberte traicionado. No se podía perdonar él mismo. Y por eso él decía, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Igual pasó con Sansón. Sansón le falló a Dios. No tenía ojos, perdió su fuerza por andar con mujeres, por andar emborrachándose, por andar fuera del camino de Dios, por abusar de sus dones que Dios les había dado, porque sabemos que los dones son irrevocables, pero entregaremos cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. Entonces, por eso Sansón dijo, híjoles, de veras, no sirvo para nada. Y por eso dijo él en ese momento, prefiero morir para no ofender más a mi padre. Y dijo él, muera yo y los filisteos. Y en ese día mató a más hombres que lo que mató en su juventud y en su vida. Y ese día logró el propósito de Dios de derrotar al enemigo de Israel, los filisteos. Y ese día murieron los principales, los sacerdotes, los ricos filisteos en ese lugar, cuando derrumbó esos dos pilares gigantes. Y por eso Sansón se sentía avergonzado. Dice, Señor, de veras yo merezco la muerte, yo te fallé. Y así se sentía David. Por eso David, desesperado, es que me da pena subir a tu altar y ministrar, me da pena gobernar tu pueblo, porque delante de mí, delante de ti, siempre está mi pecado. No lo puedo olvidar que te fallé. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y eso fue que pasó con David tremendamente. Entonces, hermanos, esta enseñanza de los dos caminantes a Emaús nos habla que podemos lograr la voluntad de Dios, que podemos, como ese pastor que tú admiras, ese hermano líder que tú admiras, puedes tú admirarlo y también hacer las cosas que él hace y decir, sí se puede, sí puedo hacer las maravillas que habla la Biblia, que dice que puedes operar grandes cosas, como cuando Jesús dijo, el que cree en mí, aún las cosas que yo hice, las hará
aún más y mayores. Y sí se puede. Dios quiere que tú crezcas, que tú mengues, como dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Dios tiene grandes planes para contigo. Dios quiere usarte con poder y santidad para su honra y gloria, para su plan divino, para su voluntad. Y sí se puede. Entonces, amigos, vamos a una pausa musical y no sin antes saludar a nuestro hermano Alfredo Reyes, Epi Romero, que sí vamos a estar orando por ti. Qué maravilloso Dios tenemos, Epi, que Él conoce tu necesidad, aunque nosotros no lo conozcamos, pero Dios sí sabe. Pero nosotros, al interceder unánimes, se desata la gloria de Dios, derrama su gracia sobre nosotros, porque eso le agrada, que siempre subamos hasta su trono de gracia en la espíritu y en verdad, y en la oración y en ayuno, confiadamente hasta su trono de gracia, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Dios es bueno, y vamos a estar orando, Epi. Y si hay una persona más, alguien del auditorio que requiere de oración, estamos gustosos en orar por ellos, por usted si lo necesita. De veras, escríbanos. No necesariamente nos escriba explícitamente su necesidad. Dios lo sabe. Pero si usted quiere comentarlo y compartirlo, también es bienvenido. Escríbanos a Easy Vida Radio TV, la señal para tu vida, en la página de Facebook, y ahí podemos recibir todos sus mensajes, y todo el equipo de aquí de Easy Vida Radio, con todo amor y con todo gusto, le contestaremos y estaremos orando por usted. Vamos también a saludar a Ismael Santiago, a Prisciliano Martínez, a la hermana Aurora Cruz, a Priscila Morales allá en San Marcos, California. También mandamos saludos a Emma Caballero, y también Gema Caballero, y también a Silvia Castro, a muchos amigos que están en California, también en Tijuana, y también en Nezahualcóyotl, y también en Texcoco y en Oaxaca, y no solamente ahí, también en esos lugares, sino también en todas las partes que nos escuchan en el mundo. Regresamos pues después de esta pausa musical. Que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón.
por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás, el Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel, el Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás, el Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel, el Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Y bien, regresamos con el tema Doctrina y Yugo de nuestro Señor Jesucristo, parte 2. Y estamos viendo que en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, estamos viendo una gran enseñanza de que Dios quiere todo contigo, que Él quiere enseñarte a reconocerlo cuando Él te abre los ojos. ¿Por qué? Porque Él te abre los ojos porque muchas veces te llegan propuestas a la vida, propuestas buenas que posiblemente a veces son disfrazadas, que pueden ser al final de cuentas malas, y tú dices, ¿será de Dios o no será de Dios? Entonces Él te abre los ojos para que tú le reconozcas y digas, en realidad sí es de parte de Dios. Por eso Dios quiere abrir tus ojos, para que no seamos confundidos, porque Dios no es un Dios de confusión.
Y por eso, por ejemplo, en el caso de Salmo 119, 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, vas a oír nomás lo que te habla Dios, su palabra y sus maravillas. También quiere Él que tú conozcas su palabra, y Él abre el entendimiento para que tú conozcas su palabra, para que tú entiendas la Biblia y empieces a decir: yo antes no entendía la Biblia, pero ahora Dios me ha abierto el entendimiento, y qué bonito y cómo me deleito saboreando al escudriñar su palabra. Ahora sí la entiendo y la comprendo. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver en el caso de Salmo 119, 34, dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dios te abre el entendimiento. Y ahí vemos que en Salmo 19, como habíamos dicho al principio, la palabra de Dios es perfecta, está maravillosamente armonizada, unánime, unida, como lo que es nuestro Señor Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno a la vez. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Él nos empodera también, nos da su Santo Espíritu. Y, por ejemplo, para tener confianza, vamos, por ejemplo, a Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndoos creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En toda la Biblia encuentras esa enseñanza que vimos en Lucas 24. Ahí estamos viendo que la encontramos en Salmos, y podemos seguir buscando en otras partes de la Biblia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y ahí está la doctrina de Cristo. No te preocupes más, ponte a orar, desea eso, lo que aprendimos en Lucas 24, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos abre los ojos para reconocerlos, nos abre el entendimiento para que tú ya empieces a entender la palabra de Dios, saborearla y disfrutarla, y también te empodera con los dones espirituales a través del Espíritu Santo, y vas a empezar a ser usado maravillosamente por el Espíritu Santo como un instrumento de poder y santidad. Es algo tremendo. Y vemos que, amigos, con un ratito que tú leas un capítulo, te enriqueces tremendamente, enriqueces tu alma, enriqueces tu vida, porque así es la palabra de Dios. Tómate un tiempo, un pequeño tiempo, y vas a ver que al leer, aunque sea un capítulo, no te vas a arrepentir. Vas a aprender y a enriquecerte grandemente. Lo estamos comprobando. Ahora leímos el capítulo 24 de Lucas. En la vez anterior leímos 22 y 23. Ahí nos dio otra enseñanza, la doctrina y el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que aprendamos. En esos capítulos 22 y 23 vimos que Él quiere un pacto nuevo, servicio y sacrificio en nuestro caminar. Y muchas veces dirán: ¿por qué sacrificio? Porque también nos pide tomar nuestra cruz y seguirle. Y la cruz tipifica sacrificio. Va a haber tiempos que necesitas sacrificarte. No queremos decir para la gente nueva que es todos los días que tengas que hacer sacrificios. Hay tiempos de bonanza, hay tiempos de gozo en el que tú estés en paz, pero va a haber tiempos de aflicción. Pero no te preocupes. Por eso dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, confiar en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces, amigos, no es tan difícil. Es necesario, sí, para tu crecimiento, algún día, si tienes la oportunidad de ir a una escuela
o a un discipulado de teología. Es bueno y maravilloso, pero tú que eres nuevo, tú puedes empezar con esto y ya son pasos grandes. Lo que aprendes en el capítulo 22 y 23 y lo que aprendiste hoy en el 24 ya son pasos gigantes, porque así es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por su atención y de veras, sigamos estudiando la palabra de Dios. Tómate un tiempo, un versículo. Por ejemplo, qué maravilloso es el Salmo 119. Lee unos versículos ahora sí, de personaje a personaje. Sabemos que cada personaje que aparece en el encabezado del Salmo 119 son el abecedario hebreo, como la letra A, la primera letra y así. Son nombres del abecedario hebreo. Pero si lo lees por personaje, el Salmo 19, viene mucha enseñanza. Y bueno, amigos, gracias por su atención. Es un honor tenerlos a ustedes como auditorio, como ahora sí fieles a esta estación que es Easy Vida Radio TV, la señal para tu vida, y que nos acompañen el día de hoy en Familias Poderosas, y así al igual con los demás programas que con mucho amor están programados en esta su estación de Easy Vida Radio, la señal para tu vida, de lunes a jueves. Y los demás días, viernes, sábado y domingo, tenemos música cristiana para que tú puedas tener momentos de estudios bíblicos, de hacer tu quehacer en tu casa, de lavar los trastes cuando estás y oyendo la música, o reparando tu auto y escuchando la música. Todo eso tenemos para usted y lo hacemos con amor, porque los amamos en esta estación Easy Vida Radio TV, la señal para tu vida. Hasta pronto y gracias.